Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones públicas y privadas, estimados presidentes pastores de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas en Venezuela, estimados estudiantes, público en general. Soy el doctor Pastor Rangel, profesor titular de la Universidad de Guayana, ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Tengo el privilegio hoy de grabar para ustedes el video 317, Conducta humana en las organizaciones. A veces, como gerentes que somos, como presidentes de las organizaciones, no estudiamos la conducta humana de nuestro personal que está a nuestro alrededor. Es importante analizar la conducta humana que varía de un ser humano a otro. Es muy complejo estudiar el ser humano, es totalmente complejo. Hay que tener en verdad una buena intuición, hay que tener una verdadera preparación psicológica para entender el ser humano. No es necesario ser psicólogo, no es necesario ser experto en el área, porque intuitivamente para el gerente, para el presidente de una organización cristiana, se le facilita ese tipo de análisis. Porque el ser humano no piensa que lo están analizando, ni cuenta se da. Es como la persona que está descuidada y no se da cuenta que con una mirada que uno pueda dar en al subalterno puede decir mucho. Por eso es que es importante estudiar ese comportamiento de los seres humanos en las organizaciones, la forma como interactúa entre sí. Es bastante complejo. Yo quiero colocar como ejemplo las organizaciones cristianas donde he estado 40 años, toda mi vida en organizaciones cristianas. Por supuesto, en el ámbito universitario he trabajado en los diferentes niveles, pregrado, posgrado, a nivel doctoral. He dado seminarios a nivel nacional. He trabajado en el ámbito militar dando conferencias y uno tiene toda una formación para entender o comprender el ser humano. Porque la experiencia te va dando esas herramientas para que tú puedas entender a esa persona. Yo con los años he aprendido, me caracterizo por estudiar a la persona. Y es poco, el margen de error que uno pueda lograr es muy poco, porque es experticia que uno logra en entender el ser humano. El problema está que cuando los gerentes o el presidente de una organización descuida a ese ser humano, a esa conducta de actuar dentro de la organización, puede perjudicar, puede hacer daño. No se van a lograr los objetivos que espera la organización y va a dañar la organización, va a dañar a todos los que están a su alrededor. Porque las personas a veces se dejan llevar por el rumor, se dejan llevar por un chisme, hablando más coloquialmente, y eso es lo que les gusta a las personas, la mayoría de ellos. Tienen esa objetividad en la organización, tienen esa objetividad de la vida. Por eso es que es importante hacer estos análisis de conducta en las personas entre la organización, inclusive hasta fuera de la organización, para uno aplicar ciertas estrategias o ciertas herramientas para, si es de ayudar a esa persona a mejorar, se puede hacer. O si de estar pendiente para prever y tomar ciertas decisiones que pueden perjudicar a la organización y pueden perjudicar al gerente. Por eso es que hay varios, se puede hablar de diferentes enfoques de comportamiento humano, tanto que estamos haciendo referencia del talento humano, se puede hablar de un enfoque de contingencia, un enfoque orientado a resultados y un enfoque orientado a
cómo funciona la organización, pero todo está alrededor de ese comportamiento humano. Por eso es que el comportamiento humano en las organizaciones es importante analizarlo, porque ayuda a predecir qué hará la gente, haciendo ese análisis, en el interior de la organización, estudia la forma de predecir la conducta del individuo. Es predecir esa conducta, esa forma. Yo en mi organización, inclusive hoy creo que es 14 de enero, 14 de enero, y yo dije, voy a indagar un poco sobre el comportamiento, algunas preguntas que no se van a dar cuenta, que voy a hacer. Voy a hacer a ciertas personas al azar, y lo hice perfectamente. Pero estaba haciendo una confirmación de lo que ya yo conozco, porque perfectamente conozco la conducta o el comportamiento que tiene el ser humano dentro de las organizaciones cristianas. Es muy complejo, porque una organización cristiana, la persona va porque quiere buscar paz, porque quiere buscar sanidad, quiere todos esos problemas que tiene, llevarlo y exponerlo, no solamente a la iglesia, sino en las manos de Dios en este caso. Entonces, las organizaciones cristianas, a través de decir, son las más complejas para el análisis, porque hay muchos problemas. El 95% de las organizaciones cristianas van a buscar solventar esos problemas que están en su vida. Y es bastante complicado. Yo recuerdo, yo he sido presidente de los Gedeones a nivel internacional, a nivel nacional y regional, y yo recuerdo que un Gedeón me dijo, lo más difícil es trabajar con el pueblo de Dios. Es terrible. ¿Por qué? Yo no entendí en ese momento, por ahí comprendo, pues es la forma, nunca están conformes, es la forma de criticar, porque no hay un grado de madurez. Por eso es que el gerente, el presidente de una organización tiene que estudiar para que, y tener la herramienta para permitir que ese grado de madurez se pueda lograr en las personas, porque si no le van a hacer daño a la organización. Yo hoy hice esa muestra muy buena y me sorprendió con las preguntas que yo hice. Lógicamente, como, que yo comencé con la líder principal, que es la pastora de la iglesia, le hice unas preguntas. Mire, me sorprendió, la respondió muy bien. Una pregunta un poco, a lo mejor fuerte. A lo mejor, si una persona que no tiene un gran madurez le puede dar otra interpretación. Pero me gustó los resultados, porque al ser humano le gusta que lo halaguen. Y yo, lógicamente, como el esposo del pastor, le dije, mire, usted anda muy bella, usted anda muy bien vestida, usted representa al pastor y debe estar el pastor muy feliz viendo la conducta y el comportamiento de su esposa en este caso. Y dije otras cosas. Y en la forma como ella respondió, porque yo lo que buscaba era estudiar esos gestos que están en las personas. Nada más con los gestos uno sabe si le gusta o no le gusta lo que uno está comunicando, y es importante. Qué bueno cuando usted a una persona entre la organización cristiana, por ejemplo, le puede decir, mire, si en caso de una dama, decir, usted anda muy bella, usted es muy bella, usted es elegante, usted es inteligente, y darle un abrazo. Eso no va a traer como consecuencias parte negativa, más bien es una forma cuando se halaga al subalterno, se halaga, en este caso, a una mujer dentro de la organización, y con respeto, lógicamente, que debe sentir una satisfacción en este sentido. Necesariamente es importante entonces de que uno aprenda, y así hablé con muchos líderes, a cada uno le lanzaba una pregunta totalmente diferente. Y las respuestas me gustaron bastante. Yo no le decía por qué lo estaba haciendo, yo lo que quería era fundamentar más lo que estoy grabando en este momento. Porque la conducta humana es muy compleja. La conducta humana, ese comportamiento humano, las decisiones que toma en un momento determinado pueden ser erradas o pueden ser buenas, pueden ser malas.
hay que estar pendiente de ese comportamiento. Por eso es que hay 4 formas de conducta humana. La parte de las actitudes corporales de la persona. Uno con ver el rostro, uno sabe si le gusta o no le gusta. Cuando usted es inteligente y usted entiende el comportamiento, la conducta humana, y usted está recibiendo un mensaje desagradable, si usted es inteligente, uno trata de que no se lo capte. Ya uno tiene un dominio de su característica física. No da a demostrar, es decir, uno pone en práctica lo que es la inteligencia emocional para evitar problemas, y simplemente porque los gestos en las personas dicen mucho. Entonces, unos gestos no positivos, eso puede traer como consecuencia una mala interpretación, eso puede traer como consecuencia una desmotivación, eso puede traer como consecuencia de que no hay una verdadera comunicación. La acción y el lenguaje en la forma de decir las cosas. Por eso es que la conducta humana y el comportamiento son 2 cosas totalmente diferentes. La conducta, cómo es la persona, cuáles son esas actitudes con C que tiene la persona, cuáles son esos valores, y esa parte, cuál es ese comportamiento que puede tener en un momento determinado. Es un poco difícil cuando no hay un equilibrio entre la conducta y el comportamiento, puede traer como consecuencia factores negativos en la forma de actuar. Cuando hay un momento que una persona pierde el control, que grita, o una persona que zapatea, lo que uno le quiera decir, ese comportamiento no es correcto. Uno tiene que aprender a no perder el equilibrio dentro de las organizaciones. Ese comportamiento organizacional es parte de una disciplina que uno desarrolla. Yo me he conseguido en las organizaciones cristianas con personas que a lo mejor a mí me han malinterpretado, por decirlo. Es mi forma de ser toda la vida. Yo he trabajado con jóvenes toda mi vida. He estado en contacto con más de 40 años trabajando con diferentes tipos de conducta, y uno aprende y uno actúa de una manera totalmente diferente, pero uno está pendiente de esos códigos biológicos que están en el cerebro de la persona. Las personas que no saben la gran inteligencia que tienen, las personas que perfectamente descodifican esos códigos biológicos que están en su cerebro, pero ellos no saben. El día que ellos descubran toda esa realidad, lo que está en su cerebro, esos códigos biológicos, van a ser unos súper inteligentes. Yo me he conseguido en mi organización con líderes muy, muy inteligentes que me asustan, totalmente con una alta capacidad, pero no saben aprovechar esa inteligencia que está en él, que está en él o que está en ella, porque no saben descodificar esos códigos biológicos que están en su cerebro. El día que lo descubren, las cosas cambian. Cuando una persona que tiene por lo menos principios, que tiene valores, tiene una alta inteligencia, para mí, a mí me asusta totalmente, porque son personas que uno tiene que medir cómo uno va a actuar con dicha persona, porque tiene una alta inteligencia. Y uno descubre, por lo menos a mí me asusta cuando yo descubro personas que tienen esa alta inteligencia, porque saben descodificar lo que está en su cerebro. Esos códigos biológicos están totalmente activos en su cerebro, están estudiando. Yo observo, por ejemplo, personas dentro de mi organización desde lejos, y solamente con la mirada uno sabe cómo es la actuación en ese momento. Es cosa de segundos, porque es una comunicación que a veces es un poco difícil explicar en estos momentos, pero es una forma de comunicarse intelectualmente de una a otra persona. Con observar de lejos uno sabe. Yo trabajé un año en el Centro de Investigaciones Científicas virtual, donde trabajé con gerentes, que trabajé con directores de centro, que estaban en diferentes partes del país, y uno con observar a estos gerentes, con observar a estos estudiantes, uno sabe quién es. Y cuando habla, con más razón uno sabe quién es. Porque esa capacidad intelectual que está en la persona está escondida allí, que no lo sabe irradiar, que no lo sabe comunicar. Por eso es que yo digo que tiene que existir como una reflexión.
los gerentes o el presidente de una organización o los pastores que tienen esa alta capacidad son psicólogos, son profesores, son analíticos, son críticos y tienen un gran discernimiento, son las personas indicadas para que todos crezcan de una manera equilibrada. Eso es lo que se busca con la conducta humana, una conducta humana que sea equilibrada, una conducta humana que no pierda el control. Yo he aprendido en las organizaciones cristianas, pues que puede ser muy cristiano, pero no confío. Y a lo mejor muchos van a ver pastores que, ¿por qué no confío? Porque no tienen un alto grado de madurez. Yo, por ejemplo, no le pido la oración a todo miembro de la organización. Yo soy muy selectivo, porque no hay un grado de madurez. Cuando usted le da, pide la oración por este problema, que ahora usted ya lo va a saber toda la iglesia, entonces distorsiona muchas veces la información. Cuando él llega el último que está dentro de la organización cristiana, ya ahora revele lo que quiere. En este caso, me pongo como el hermano Pastor Rangel. Yo me cuido de eso. Porque no hay un gran valor. Esa conducta que está en el cristiano evangélico no está desarrollada. No tiene un equilibrio, no todo, pero un pequeño porcentaje actúa de una manera equilibrada. Porque nuestros líderes tienen que enseñar, en este caso, a los miembros, tienen que enseñarlos a crecer. No solamente enseñarles la parte bíblica, es la parte humana, la parte de crecimiento, la parte intelectual que tienen que desarrollar. Yo en mi organización actualmente hay súper inteligente, considero yo, medianamente inteligente, poco inteligente y no inteligente, así lo clasifico. Lógicamente que no voy a decir nombre porque yo puedo, no es ético, pero yo tengo un concepto de cada uno de ellos. Hay líderes dentro de mi organización que son muy hábiles, son muy astutos, pero no son inteligentes, no han desarrollado esa capacidad, porque uno lo observa. Yo he observado, por ejemplo, cuando a lo mejor no se le presenta un problema, la persona lo lleva a un líder principal, mejor de buscarle sobre todo el problema ese líder principal, lo que se convierte es en llevar ese problema a otros. A otros. Uno tiene que asumir la responsabilidad de solventar o solucionar dicho problema. Tenemos que aprender. Por eso es que la conducta humana es muy compleja. La conducta humana no nos permite a veces desarrollarnos como seres humanos. Esa conducta humana, mientras esos códigos no se entienda, usted puede entender que tiene código biológico en el cerebro y que tiene una fortaleza porque tiene a Dios, me refiero a las organizaciones cristianas, y que tiene una fortaleza porque usted busca a Dios, porque usted tiene fe, usted lee la palabra de Dios, eso es fundamental. Pero si usted no aprende a utilizar ese conocimiento y lo procesa en su parte del cerebro, no va a hacer nada. Simplemente, yo he escuchado muchos mensajes, infinidad de mensajes, pero son personas que no tienen desarrollado esos códigos biológicos, no están activos. Porque yo no puedo tomar una frase, una palabra para perjudicar a ciertos miembros de una organización. Tenemos que aprender a hacer eso, de manera que este ejemplo de las organizaciones cristianas, que es bastante complejo, y cuando la persona no está preparada, el subalterno se va. Yo tengo ahí 38 años y en mi organización hubiesen más de 3.000 miembros, porque se han ido, porque a lo mejor la persona lo vieron mal, porque a lo mejor la persona no lo saludaron, a lo mejor y tantas cosas. ¿Qué desprecio, por ejemplo, no me han hecho a mí como profesor dentro de la organización? ¿Qué desprecio? Infinidades, y por eso me voy de la organización, no, los entiendo, los comprendo, sé por qué lo hacen. Eso no me va a minimizar en nada, simplemente en el fondo digo, no está preparado, pero sí, yo en esa parte tengo un alto, claro, lógicamente, ese grado de madurez que uno logra con el tiempo, se le hace, y uno está en un proceso, de estudio, de conducta del ser humano. A mí me encanta estudiar la conducta del ser humano, a mí me encanta analizar, y como lo he hecho en varios videos, yo hasta leo su mente. Bueno, yo no sé yo, pero uno desarrolla una estrategia
que uno aprende a descifrar cuando ve a la persona que hay en su mente, que hay en su mirada. Y uno procesa una información que a lo mejor en este momento no sé cómo explicarlo, pero yo he aprendido. Por eso lo da el tiempo, eso lo da que usted siempre está analizando conductas humanas. Usted no puede, y por eso es que muchos gerentes fracasan. Muchos pastores también fracasan porque no estudian la conducta humana de lo que está a su alrededor. Un pastor de cualquier iglesia cristiana lo primero que tiene que hacer es estudiar la conducta humana de lo que está a su alrededor. Porque uno escucha, pues, cuántas personas que han pasado no han criticado al pastor, han dicho cosas en un grado de inmadurez. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. Eso que si yo lo proyecto a las empresas, al sector público o privado, perfectamente se da. Los gerentes tienen que estudiar la conducta humana, los gerentes tienen que estudiar el comportamiento del ser humano. Cuando una persona reacciona de una manera negativa, tiene problemas. ¿Cómo solucionar ese problema? Yo lo digo también por los estudiantes. ¿Cuántos problemas los estudiantes se me presentó en la vida real? Bueno, con infinidad de cosas. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno llama al estudiante, se hace amigo del estudiante. Y bueno, el estudiante lo lleva a todo un término de que tiene problemas, tiene tantas cosas que para eso uno está llamado, para estudiar conducta humana. En una oportunidad estaba dando una conferencia muchos años atrás en la Fuerza Aérea, en Maracay, a un grupo de militares y oficiales, que está hablando de gerencia y planificación, un seminario por una semana. Bueno, y había un capitán que cada momento un piloto, un capitán de la aviación, que por decirme saboteaba la clase, profesor, eso no es así, pero eso no es así, yo no le decía nada, simplemente comencé a estudiar. Y yo dije, por eso a las personas hay que enseñarlos a crecer. Yo dije, este capitán lo voy a desvergonzar para que aprenda en la vida. Y así fue. Busqué la estrategia y quedó lo que se llama lo destruí una parte, por decir ese tema. ¿Qué sucedió? Que después me llamó, me dijo, profesor, yo tengo problemas, tengo esto, hasta lloró, pues. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando la persona actúa de una manera negativa es porque tiene problemas graves, no lo sabe, no, lo que hace es proyectarlo. Todos tenemos problemas, yo tengo problemas, eso es normal y natural, pero lo sé controlar. Yo no lo llevo a la organización, yo no se lo llevo a los estudiantes, yo no lo llevo al trabajo, yo no lo llevo a la iglesia y cargo problemas, todos tenemos problemas. Sé administrar mis problemas, sé manejar mi conducta humana, sé manejar mi comportamiento humano. El comportamiento humano es muy importante. Me sé comportar. Sí he aprendido algo como gerente nato, que cuando yo veo conducta que no me escucha o trata de que yo sé que hay un problema, he tratado de solucionarlo y yo no me quedo tranquilo hasta que algún día uno pueda hablar con la persona y pueda buscar solventar los problemas, porque tú no puedes estar dentro de una organización con un subalterno que ha malinterpretado, le da un mal sentido. Cada uno tiene una forma de ser, cada uno tiene una forma de actuar, de reflexionar, de meditar, y eso se respeta. Eso se respeta. Yo, para concluir esta parte, le puedo decir, había un colega en la universidad que yo le preguntaba, ¿cómo estás? Bien, y todo era una sonrisa, excelentísimo, muy bien. Bueno, y mi sorpresa es que 2 días después murió. El hombre estaba enfermo, tenía tiempo enfermo, pero nunca proyectó su enfermedad. Yo lo que quiero decir con todo esto, que nuestra conducta tiene que ser una conducta positiva, una conducta optimista, no una conducta pesimista, porque estamos rodeados de seres humanos que necesitan nuestra ayuda. Qué bonito que usted dé una sonrisa, qué bonito que usted dé un abrazo, qué bonito es cuando usted da un estrechón de mano, qué bonito es cuando usted le dice a la persona palabras elegantes. Esa es parte de una formación, esa es parte de una ética, esa es parte de unos principios, de unos valores que está en todos nosotros. Por eso la conducta humana en las organizaciones tiene que ser una conducta optimista, no pesimista, una conducta positiva para solventar y solucionar los problemas de la organización, del subalterno y de nosotros mismos.
Espero que estos tips sirvan de reflexión de la importancia de la conducta humana en las organizaciones, tanto públicas y privadas, como en las organizaciones cristianas evangélicas.